Romanos capítulo 1 y el título de mi sermón es Abandonados por Dios. Y antes de leer esta porción de las Escrituras que va desde el verso 18 al 32, yo quiero pedirles a ustedes que de nuevo volvamos a orar y le podamos decir: Señor, ayúdanos, háblanos, exhórtanos, pero también consuélanos. Así que oremos, por favor. Padre, hemos recibido de tu misericordia y de tu gracia día tras día. Hemos gozado de tu protección, de tu pastoreo. Muchos de nosotros podemos afirmar y confirmar que tú nos has llevado por pastos delicados. Has provisto el cuidado y el alimento que nosotros necesitamos. Tú también a muchos de nosotros nos has acompañado por el valle de sombra y muerte. También a muchos de nosotros has aderezado mesa delante de nuestros enemigos. Has hecho que nuestra copa de gozo, misericordia y gracia rebose. Y esperamos ansiosamente morar en tu casa por largos días. Señor, te suplico que hoy de nuevo nos lleves a pastos delicados. Necesitamos urgentemente, en medio de tanta tensión, que tú nos lleves a aguas de reposo. Así que, Señor, haz lo que nada ni nadie puede hacer. Saciar nuestras almas y concedernos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te lo pido en Cristo Jesús, nuestro Rey. Amén. Durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París del 2024, se rindió homenaje a la pintura de La Última Cena de Leonardo da Vinci. La Última Cena representa la última vez que Jesús cenó con sus discípulos antes de ser crucificado. Este es un evento importante para todos aquellos que nos identificamos con la religión cristiana. Durante el espectáculo, la pintura fue recreada con una actuación de artistas drag, con la aparición de homosexuales, acompañando a una niña, una modelo transgénero y demás. Todo esto ha levantado una ola de críticas por parte de la comunidad cristiana en el mundo e incluso críticas por parte de no cristianos. Todos diciendo: esto que han hecho es una aberración. Esto que han hecho es algo completamente irrespetuoso y expresa desprecio a la religión cristiana. La hermosa Europa se encuentra sumergida en profunda inmoralidad. El mundo entero, si contemplamos un poco las noticias, podremos darnos cuenta que el mundo entero está viviendo a espaldas de Dios. Además de eso, nosotros vivimos en un mundo que es cada vez más hostil a la fe cristiana, cada vez más hostil al diseño de Dios. El diseño de Dios para la familia está siendo atacado de diferentes formas. Su gloria, su honor. Cada día en el mundo entero nosotros podemos ver cómo gran parte de Latinoamérica está siendo gobernada por gobiernos que oprimen a los pueblos. Y es interesante que a pesar de toda esa opresión, todavía el mundo está pidiendo gobernantes que los opriman. Escuelas donde la ley de Dios ha recibido rechazo. Una generación adicta a la tecnología. Una generación donde el feminismo y el machismo son adorados y perseguidos como un modelo de vida. Tiempos difíciles, tiempos oscuros nos ha tocado vivir. Pero la pregunta es, ¿tiene Dios algo que ver con todo esto? ¿Qué hará Dios con tanta maldad? ¿Cómo debe vivir la iglesia de Cristo ante un mundo tan oscuro y tan anti Dios? Esas son las preguntas que deberíamos hacernos. Y espero que el texto que estudiemos hoy nos dé un poco de claridad.
porque con estas mentes limitadas es difícil desentrañar todos los misterios que ocurren hoy. El argumento que traigo para ustedes en esta mañana es el siguiente. Todos necesitamos la justicia que Dios provee en el Evangelio por medio de la fe. Todos necesitamos, absolutamente, venezolanos, americanos, europeos, todos necesitamos la justicia que Dios provee en el Evangelio por medio de la fe. Y quiero probar esto a través de dos puntos principales. Mi primer punto lleva por título la realidad de la ira de Dios en los versos 18 al 20 de Romanos 1. Y mi segundo punto lleva por título las razones de la ira de Dios en los versículos 21 al 32. Recuerden, todos necesitamos la justicia que Dios provee en el Evangelio por medio de la fe. Así que veamos nuestro primer punto, la realidad de la ira de Dios. Y vamos a leer nuestro texto de Romanos 1, 18 al 32. Leamos la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron más bien necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Verso 26. Por esto Dios de nuevo los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hace Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. ¿Qué texto? Punto 1. La realidad de la ira de Dios. Pablo inicia un argumento en los versos anteriores antes de exponer la ira de Dios. Es como si en la sección que acabamos de leer y un poco más adelante, Pablo hiciera un stop en medio de su argumento para demostrarnos o darnos razones por qué está argumentando lo que está antes y después de lo que acabamos de leer. Por ejemplo, si usted lee la sección anterior, después del saludo, desde el versículo 8 hasta el verso 17, Pablo está hablando del Evangelio. Está exponiendo la realidad del Evangelio, y una de las palabras y declaraciones conocidas y puntuales en este texto son las que encontramos en los versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, por eso él quiere ir a Roma,
¿Por qué? Porque no te avergüenzas del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, solo para los judíos, no a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Y por qué esto es útil? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Noten que Pablo está probando la belleza del evangelio, exponiendo la realidad del evangelio, y nos está diciendo que en el mensaje del evangelio, que en el contenido del evangelio, ahí se revela la justicia que la humanidad necesita. Solo en el evangelio podemos ver, contemplar y fluye de él la justicia que Dios provee en Cristo para todos nosotros, los seres humanos. Pero cuando tú vas más adelante en nuestro texto, tú vas a encontrarte con algo en el capítulo 3, versículo 21, que es justamente la sección cuando Pablo acaba de dar la declaración de la raza humana diciendo que todos están bajo pecado y merecen la ira de Dios. Cuando Pablo termina de hacer eso, en el stop que hizo, miren lo que vuelve a decir. Romanos 3:21, pero ahora, contraste, aparte de la ley se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios. ¿Dónde nos ha dicho eso? Los versículos 16 al 17. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Esto es interesante. Y ténganme paciencia aquí. Al principio de nuestro texto, hasta el verso 17, Pablo está probando la realidad del evangelio y de la justicia que Dios ofrece en Cristo para nosotros. Y al final, en el capítulo 3, Pablo de nuevo vuelve a hablar de la justicia que Dios nos concede en Cristo a través del evangelio. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver todo lo que está en el medio con lo que estás hablando principio y final sobre esa realidad de esa justicia que Dios ha provisto en el evangelio? ¿Por qué en la mitad nos coloca el diagnóstico de toda la raza humana para decirnos que todos están bajo pecado y bajo la ira de Dios? ¿Por qué hace esto Pablo? Porque Pablo está mostrando que todos, absolutamente todos, necesitamos esa justicia que Dios provee en el evangelio. El propósito de Pablo al hacer este stop en la mitad, cuando está hablando de la justicia que Dios provee en el evangelio a través de Cristo, Pablo lo que está haciendo al colocar esto en la mitad es mostrarnos que todos necesitan desesperadamente el evangelio. Porque cuando tú miras el principio y final dice, bueno, ¿y esto para qué? ¿Por qué hablas de esta justicia que se revela tanto a judíos como gentiles? ¿Por qué hablas de la necesidad de tener esta justicia? Bueno, ve aquí la mitad. Porque todos están bajo la ira de Dios. Porque todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Por esa razón todos necesitan la justicia que Dios provee en el evangelio. Por eso está esta sección ahí en la mitad. Para Pablo probar por qué nosotros necesitamos de esta justicia. Y luego de decir que en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Miren lo que dice en el verso 18, que es nuestro texto. Porque la ira de Dios, ¿a qué se les parece? Se revela desde el cielo. En el evangelio se revela la justicia que tú y yo necesitamos. Eso es una buena noticia. Pero desde el cielo se revela el juicio de Dios para aquellos que no tienen esa justicia. Eso es una mala noticia para nosotros. O era para los que estamos en Cristo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, la ira divina es una parte necesaria de la santidad de nuestro Dios. Un Dios que no se aira contra el pecado, un Dios que no se aira en contra de las injusticias y la maldad, es un Dios que no es santo. Cuando yo practicaba el espiritismo por años, recuerdo que muchos de esos supuestos dioses le daba igual la forma en como yo vivía, porque ellos no eran santos. Pero es necesario que un Dios santo, 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 como lo acabamos de cantar, tenga odio hacia el pecado, porque esto es una parte necesaria de su perfecta santidad.
Un Dios que no piensa hacer un juicio contra la maldad, ni castigar la maldad. No es un Dios digno de nuestra confianza, ni es un Dios santo. Imagínense servir, adorar a un Dios todopoderoso, que tiene todo el poder para construir y destruir, y que no sea santo. Imagínense por un momento un Dios omnisciente, que todo lo ve, que todo lo escudriña, pero que no sea santo. Nos conviene servir y adorar a un Dios que es santo. Como decía alguien, si no hay ira, no hay santidad. La ira de Dios se enciende contra toda impiedad, dice el texto. No contra alguna clase de impiedad, no contra algún tipo de impiedad, no contra las impiedades más descaradas, pero con las impiedades que parecen mínimas, no, dice contra toda impiedad. ¿Qué les quiero decir con esto, hermanos? Que Dios no está observando pasivamente lo que está sucediendo en el planeta Tierra. ¿Escucharon eso? Allá atrás, ¿escucharon eso? Lo voy a repetir. Dios no está observando pasivamente lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Dios no está simplemente viendo las injusticias que se cometen en el mundo y en cada familia y simplemente se cruza de brazos como si nada hubiese pasado. No, Dios está airado, indignado contra toda clase de impiedad, pequeñas o grandes, que se comete en nuestra sociedad, no importa cuál sea. Los ojos de Dios están sobre Venezuela y el mundo entero, porque Él es Dios. Él es Dios, no lo olviden. Así que no vivamos este mundo como si Dios fuera indiferente a lo que vivimos y sucede, como si solo nosotros lo vimos, como si solo a nosotros se nos ocurrió. A veces actuamos como los discípulos en medio de la tormenta cuando Jesús duerme en la barca. ¡Ey! ¿No ves que estamos padeciendo? Y la respuesta de Jesús es: oh, gracias por despertarme. No, hombres de poca fe. Ustedes han visto tantas cosas que he hecho en medio de ustedes y todavía creen que yo soy indiferente a lo que están viviendo. Y cuando actúa, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Por favor. Capítulo siguiente, vienen los demonios, ven lo mismo, le dicen: ¿qué tienes contra nosotros, el Hijo de Dios? Los demonios fueron más razonables en un punto, que reconocieron: sí, definitivamente tú eres Dios. ¿Qué haces aquí? Los discípulos que habían visto milagros dicen: ¿y quién eres tú? A veces nosotros podemos sentir la misma tentación que ellos. No somos superiores a los discípulos. Señor, ¿no ves lo que estoy viviendo? Señor, ¿no ves las injusticias que se cometen contra mí? Señor, ¿no ves lo que me has hecho? Son tu hijo. No, hermanos, Dios no está observando pasivamente lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Él está indignado contra todo lo que sucede, está sucediendo y sucederá en el mundo. Incluso las impiedades, injusticias que se cometen en muchas iglesias de Cristo. También Él está indignado con eso, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay una indignación justa que se levanta dentro de Dios contra toda impiedad y cualquier tipo de injusticia que se comete en el mundo. Qué precioso es confiar en un Dios así. En el libro de Romanos, Pablo hablará de la ira de Dios de dos maneras. La ira futura, como sucede en el capítulo 2, versículo 5, si me acompañan ahí. Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y en nuestro texto dice: porque la ira de Dios se revela. Pablo habla de la ira de Dios de dos formas en Romanos: de la ira futura, como lo hace en Romanos 2:5, pero en nuestra sección está hablando de la ira presente. La ira de Dios se revela ahora, presente. No que se revelará, aunque hay una ira futura.
Pero aquí está hablando de la ira presente. La ira de Dios que se revela. Miren, Jonathan Edwards, una de las mentes más brillantes que Dios nos ha regalado en la historia, comparó la ira de Dios con un río en ascenso que fluye desde el trono de Dios en los cielos sobre los pecadores. Y dice Edward que en este momento este río de la ira divina está siendo retenido por la misericordia de Dios. ¿Ustedes han visto una represa, un dique? Tienes un montón de agua con toda su fuerza y una estructura gigante poniendo un freno ante todo eso. Bueno, piensan que toda esa agua con toda su fuerza es la ira futura de Dios, esperando descender para destruir a todos aquellos que no creen en Cristo y no se arrepienten. Pero es la misericordia de Dios la que sirve como barrera para detenerla hasta que todos los hombres se arrepientan y crean en Cristo. Hasta que todos sus escogidos vengan a la fe salvífica. Pero va a haber un día donde ¡boom! Esa pared de muro que la separa se va a quitar. No hay retén, no hay obstáculo, y la ira de Dios vendrá con toda su fuerza para todos aquellos que no han creído en Cristo. Vivan en países socialistas o no, si no están en Cristo sufrirán el mismo dolor. Por haber rechazado al gran rey, por vivir a espaldas de Dios, por no creer en Jesucristo su Hijo como su Señor y Salvador. Pero Dios es tan bueno que hoy todavía retiene esa represa para que todos puedan venir al arrepentimiento, incluyendo a los que están hoy aquí sin Cristo, dándoles la oportunidad que se arrepientan y crean, porque el día que ese muro sea quitado, ya no habrá oportunidad. Y la ira de Dios descenderá con toda su justicia, y nadie podrá decirle a Dios, ¿qué haces? Nadie. Dios está dando la oportunidad a los pecadores de arrepentirse de sus pecados. Y eso incluye a tus hijos, tus padres, tus amigos cercanos. A muchos de los que salieron ayer a protestar de ambos bandos, también los incluye. Dios está dando la oportunidad a los pecadores de arrepentirse de sus pecados, de volverse de su terquedad y venir a Cristo clamando que lo perdone, que lo sane y que lo reconcilie con Dios. Hermanos míos, decía alguien, las almas no convertidas serán arrastradas a las entrañas del infierno y se sumergirán bajo las profundidades de la ira divina durante toda la eternidad. Eso es lo que Pablo está tratando de probar. Antes de esta ira futura, hay una ira presente. Así que esta ira presente es solamente un preludio de lo que será la ira final. Esto es lo que Pablo intenta mostrar en el verso 18. La realidad de la ira divina es una realidad. Pablo está declarando que hay una ira presente que Dios tiene hacia todo lo contrario a su propia santidad. Y el apóstol Pablo explica por qué se revela esta ira. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo. Y cuando añade desde el cielo, se representa como descendiendo de Dios con toda su fuerza hacia aquellos que están en la tierra. Y dice que esa ira viene contra toda impiedad. Y aquí la impiedad está hablando en sentido vertical. Todo aquello que va en contra de Dios, una incredulidad abierta y atentado directo contra Dios. Y luego dice contra toda injusticia. La injusticia es horizontal. Todo el daño, los actos injustos que cometen los hombres, poderosos y no poderosos, contra el prójimo. Y dice que la ira de Dios vendrá contra todos los actos impíos que son contra Él, pero que también la ira de Dios vendrá con todos los actos injustos que han sido cometidos contra aquellos que llevan su imagen. Eso dice la palabra de Dios. Impiedad significa literalmente lo que es irreverente.
Es irreverencia en los corazones de los incrédulos hacia Dios y hacia su reino. Como lo que vimos en las Olimpiadas, como lo que vemos en nuestras propias comunidades, como lo que vemos en nuestros lugares de trabajo, en las escuelas y a través de las leyes. Impiedad aquí significa no tomar en serio a Dios, que ese Dios va a juzgar. Eso es mentira, ese Dios ni existe, no hay juicio para mí. No me importa lo que diga ese Dios, yo quiero vivir como me da a mí la gana. Cada vez que alguien se expresa o actúa así, es un acto de impiedad. Donde tú eres tu propio Dios, tu propia ley. Yo sé que la palabra lo dice, yo sé que Dios lo dice, pero yo voy a hacer esto. Directamente contra Dios. Y no tomar, y aquí la injusticia habla de una vida vivida en continua infracciones a la ley de Dios. Es como ver las segundas tablas de la ley. Los primeros 4 mandamientos están estrechamente relacionados con nuestra relación con Dios. Y la impiedad atenta contra ellos. Y los otros 6 mandamientos están relacionados con nuestras relaciones interpersonales, con nuestro prójimo. Ahí está la segunda pieza, las injusticias contra los hombres. Y la una viene de la otra y dice que la ira de Dios vendrá contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y luego dice que detienen con injusticia la verdad. Y la palabra allí para detienen es la palabra griega techo, que significa retener, detener o contener. Indica a una persona que está tratando de mantener algo bajo así con fuerza. Alguien lo ilustraba de esta manera. ¿Alguna vez ustedes cuando han ido a la playa o a la piscina han intentado hundir una pelota? ¿Qué pasa cuando ustedes logran hundirla? A mí me encantaba hacer eso. ¿Qué pasa? ¡Uf! Siempre había la esperanza de que quedara abajo. No, siempre subía a flote. Bueno, esa es precisamente la palabra que está usando aquí el autor. Dice que todos los hombres están tratando de detener la justicia de Dios de muchas formas. Pero ¿qué pasa con la justicia de Dios? Al fin y al cabo, ¿recuerdan el ejemplo de la pelota? Boom, vuelve otra vez a la superficie. Y boom, vuelve otra vez. Y boom, vuelve otra vez. No pueden. Es un trabajo inútil. Inútil. A pesar de que los hombres, desde los gobiernos hasta los lugares más insignificantes, están tratando de suprimir, sumergir, evitar la justicia de Dios. Y Dios dice, por esa razón, mi ira viene desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Notan eso? La actitud de la raza humana no es pasiva. Activa, detienen con injusticia. Presentan siempre todo lo injusto, lo contrario a la ley de Dios, para intentar suprimir la verdad de Dios, pero ya vuelve y surge de alguna manera. Y Dios usa a cristianos, evangélicos, y hasta el que menos tú piensas, Dios lo puede usar como Él quiera, para de nuevo hacer surgir la verdad. Así que la ira de Dios es una realidad, la ira presente, que está descendiendo desde el cielo contra toda impiedad. Es una realidad. Pero la pregunta que viene a nuestras mentes, ¿cuáles son las razones más detalladas de esta ira? ¿Por qué Dios está haciendo esto? ¿Simplemente se trata de algo que me hicieron a mí como hijo de Dios? ¿O esto se trata de Él, su honor y su nombre? ¿De qué se trata esto? Pues veamos en segundo y último lugar las razones de esta ira que viene y se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y esto lo vamos a ver en los versos 21 en adelante. Pablo nos va a decir en estos versículos algunas realidades sobre estas razones. Y lo primero que nos dice en el verso 21, luego que habernos dicho que Dios se ha revelado a través de todas estas cosas de la creación, dice, pues habiendo conocido a Dios, dice el verso 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. En los versos 19 al 20, del capítulo 2, 14 al 15, Dios nos dice que Él ha hecho que su existencia sea claramente evidente para todos los hombres. Dice el 20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad,
atributos, se hacen que claramente visibles. ¿Lo ven en sus Biblias? Desde la creación del mundo o en lo creado. Noten que no usa la palabra naturaleza la Biblia. El nombre correcto debería ser creación. No naturaleza, creación. Dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que está diciendo Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, el hecho de la creación implica claramente que hay un creador. Pablo dice que todo el mundo queda sin excusa con respecto a la existencia de nuestro Dios. Dicen estos versículos que Dios se ha dado a conocer por medio de la creación. Es lo que conocemos como revelación general. Está en el capítulo 1 de la Confesión Bautista de León de 1689, nuestro credo y confesión. Ahí está explicado. La revelación general revela ¿qué? La existencia de Dios por medio de lo creado, específicamente sus atributos, su eternidad, su poder y su deidad. Y este conocimiento de Dios, dice Pablo, que es suficiente para condenar al hombre. El hombre debía admitir al contemplar lo creado y decir, detrás de todo esto hay una mente creativa, hay un creador, pero de acuerdo a Pablo eso no fue lo que hicieron. Y Pablo nos dice que los deja sin excusa. Este conocimiento de Dios es suficiente para condenar, pero no es suficiente para salvar. Esta revelación salvadora se encuentra exclusivamente en la palabra escrita de Dios, que es donde se nos habla de la palabra viva que es Jesucristo. Lo que sabemos de la persona de Cristo y del plan de redención se encuentra en la palabra escrita de Dios. Por eso Pablo nos dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? Sueños, nuevas revelaciones, apariciones, la palabra de Dios. Y esto se escribió cuando todavía los 66 libros no estaban constituidos. Ahora más, podemos decir que la única forma por la que un hombre y mujer pueden ser salvos es a través de la palabra de Dios. No hay otro medio. Eso dice mi Biblia. Y dice Pablo en el 21, pero habiendo conocido a Dios, hablando no un conocimiento salvífico, sino de este conocimiento que se muestra a través de la creación, a través de la revelación general, dice que en lugar de honrarlo, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Y verso 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de hambre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se hicieron sus propios dioses conforme a sus imágenes. Pablo afirma que incluso cuando sabían de Dios, no lo honraron como a Dios. Es decir, no le dieron la gloria que merece Dios. No se inclinaron ante Dios, no invocaron a Dios, no rindieron sus vidas a Dios, sino a sus propios ídolos. Así que la primera razón por la que Pablo nos dice que la ira de Dios viene contra todos los hombres es por el rechazo que tuvieron a Dios, que en lugar de adorarlo, se hicieron imágenes y a ellas lo adoraron. Se postraron ante algo que ellos mismos hicieron. Y Pablo añade que tampoco le dieron gracias. Es decir, no reconocieron a Dios como la fuente de todo el bien de sus vidas. No, esto lo logré yo con mi propio esfuerzo, con mi propia sabiduría, con mi propio dinero, con mi propia influencia. Tú no. Dice el verso 21 en su parte final, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y la idea aquí es, se volvieron inútiles en sus especulaciones. La palabra griega mataio significa que su pensamiento se volvió inútil, sin valor, vanidoso y tonto. Comenzaron a crear con sus manos imágenes de lo que percibían que era Dios, y se postraron ante ellas, las adoraron y las invocaron. Y dice además, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Ven cómo va en progreso el daño en la humanidad? Y lo van a ver en este pasaje. Pablo está diciendo que la raza humana, en lugar de reconocer que existía Dios, a contemplar la creación,
No le dieron glorias, ni le dieron gracias. Y cuando hicieron esto, dice Pablo, literal lo dice así, se volvieron imbéciles. Incapaces, está la idea, incapaces de tener pensamientos racionales sobre Dios. Y alguien decía, rechazar la luz siempre aumenta la oscuridad. Van de mal en peor. Y hay razones para eso. Juan lo dice en su evangelio, que los hombres no vienen a la luz, ¿para qué? Para que sus sombras no sean manifiestas. Por eso huyen de la luz y de la reprensión. Y rechazar la luz que Dios provee en su palabra y a través de la iglesia local va a aumentar la oscuridad en el corazón de aquellos que lo rechazan. Y por eso vas a ver a muchos cómo se endurecen, se ciegan. Puedes presentarles evidencia frente a sus ojos y se justifican porque van de mal en peor. Mi hermano Jorman citó hace un rato a Saúl. Si usted ha leído el libro de Samuel, yo tuve el privilegio de estudiarlo en Medellín con varios pastores. Usted va a ver cómo Saúl va de mal en peor, hasta llegar a lo último de disfrazarse y consultar una divina. Nunca te quedas en stop, ni hacia atrás. Vas de mal en peor. Siempre que rechaces la luz, aumentará la oscuridad. No lo olvides. Pero no solo eso, dice el verso 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen. La consecuencia inevitable de rechazar la verdad de Dios es devastadora. Van de mal en peor. Pablo escribe aquí que cambiaron el valor inestimable de la verdad divina por aquello que no tiene valor, por aquello que no vale, por aquello que no tiene ningún peso. Y hermanos míos, recuerden, este pasaje está describiendo a la raza humana sin Cristo. Y tú y yo, cuando estuvimos sin Cristo, podemos identificarnos con lo que se está desarrollando aquí. Judíos y gentiles, todo el mundo, pequeños y grandes, encajan aquí. Cambiaron el valor inestimable de la verdad divina por lo que no tiene valor. Se hicieron de imágenes de todo en lugar de honrar únicamente al Creador. Es interesante pensar hoy en todos los líderes políticos de Latinoamérica y de nuestro país. Cómo a cualquier Dios que aparezca se le rinde en culto. Sus cuellos tienen colgado de todo lo que aparezca. Se rinden y se postran ante todo. Se dan la mano con el musulmán, con el evangélico, con todo mundo. Cuánta idolatría en sus corazones. Cuánta perversidad y cuánta necesidad tienen de Jesús. Y aquí está la acción de Dios. Si quieres jugar con alguien que no sea con Dios, mire lo que dice el verso 24. Por lo cual, por esta razón, Dios los entregó. Y en el verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Y en el verso 24 dice, Dios los entregó. En el verso 26 dice, por esto Dios los entregó. Abandonados por Dios. Dios los entregó a los deseos de su corazón, a la impureza, como dice el verso 24. Dios los entregó a pasiones degradantes, como dice el verso 26. Y finalmente Dios los entregó a una mente reprobada, como dice el verso 28. Dios los entregó. Y esta palabra en el original que usa Pablo para aquí, Dios los entregó, es la misma palabra usada para referirse a entregar para juicio. Porque es la misma palabra que Pablo va a usar más adelante cuando habla de que Jesús fue entregado por nosotros para ser condenado en lugar de nosotros. Así que esta palabra usada, entregó, se está refiriendo a entregar para juicio. Dios los entregó para que experimentaran el juicio, la ira presente, que sería el preludio de la ira venidera.
Como decía alguien, la verdad que tiene se le quitará si no responde a ella por la fe. Si una persona rechaza la luz, será entregada a la oscuridad. Debido a que rechaza la luz, Dios lo empujará aún más hacia la oscuridad. Dios los entregó. ¿No quieres escucharme? ¿No quieres darme la gloria y el honor que yo merezco a pesar del conocimiento que te he provisto? Dios los entrega. Los abandona para juicio. Acompáñenme al libro de los Proverbios sin perder de vista Romanos 1. Vamos a leer Proverbios capítulo 1. Está después de Salmos. Si alguno de ustedes no es muy ducho con su Biblia, puede ir al índice. Proverbios capítulo 1. Y vamos a leer de los versos 24 al 31. Dice la palabra de Dios, para que vean que esto es una realidad no solo en el Nuevo, sino en el Antiguo Testamento. Dice el verso 24 de Proverbios 1. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Estos son textos que no se predican mucho en las iglesias, pero es una realidad. Hermano Jorman citaba el primer libro de Samuel, capítulo 8. El pueblo quiere un rey, ¿lo recuerdan? Pero el problema no era el rey. Dios en el capítulo 1 les había dicho que les daría un rey. El problema es que dice, lo queremos como las demás naciones. Y añaden algo, que pelee las batallas por nosotros. Si usted ha leído capítulo 4, 5, 6 y 7 del primer libro de Samuel, usted sabe que Dios había peleado todas las batallas por ellos. Por eso es que Dios le dice a Samuel, esto es un atentado contra mí. Yo he peleado la batalla por ellos. Y dice, queremos un rey que pelee la batalla por nosotros. Y ustedes saben quién le da ese rey luego, ¿no? Es Saúl, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasa con Saúl cuando aparece Goliat? Se esconde. ¡Ey! ¿Dónde está el rey que iba a pelear por nosotros? Pero Dios le dice, ok Samuel, vamos a darle lo que piden, pero diles cómo será ese rey. Y Jorman lo describió. Expropiar tierras para sí mismo, tomar de sus soldados, de sus hijos, de sus tierras, de todas sus propiedades, y esto es para mí, yo voy a controlar todo esto. Y si usted lee el pasaje, está describiendo básicamente a Faraón. Los voy a tomar, van a hacer armas para mí, mi terreno, mis viñas, todo. Faraón. O sea, es como si Dios le estuviera diciendo, mira, darles este rey es como volver a Egipto, donde estuvieron 400 años esclavizados y bajo esa tiranía. ¿Y saben qué dice el pueblo? No importa, lo queremos. Latinoamérica hoy. No importa, queremos a alguien así. Y Dios le dice, muy bien lo tendrán, pero cuando ustedes clamen a mí, como ustedes no me escucharon, yo no los escucharé. Y más adelante, que aparece este rey, Dios le habla a este rey por medio de Samuel. Y este rey se resiste a escuchar la palabra de Dios. ¿Y saben qué hace Dios? Lo desecha. Lo desecha, porque desechó la palabra de Dios. Y cuando llegas al último capítulo del libro de Samuel, él consulta una divina. ¿Y saben para qué? Para que Dios me hable a través de Samuel. Y aparece Samuel y le dice, no, te voy a repetir lo mismo que te dije en el capítulo 15. Dios no te va a hablar más porque tú desechaste la palabra de Dios. Dios te desechó a ti. Hay momentos donde se acabarán las oportunidades de escuchar la voz de Dios.
Este puede ser el último sermón para muchos. Y el menospreciarlo, probablemente el día que quieras escucharlo, la respuesta desde el cielo será no. Ay, pastor, pero el ladrón en la cruz, excepción, no la regla. Dios dice no. Y yo sé que todos queremos poner nuestra esperanza en lo que pasa en el último momento cuando alguien que amamos muere. Y eso no está mal. Pero tengamos cuidado de convertir esto como si todo se tratara del hombre. No, aquel que ha rechazado la palabra de Dios, tengan en esto presente jóvenes y adultos. El evangelio ha llegado a sus vidas. Sus padres les han predicado. Desde este púlpito han escuchado el evangelio. Si ustedes se resisten a volverse a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios, que está extendiendo su amor y su misericordia y su paciencia para con ustedes, el día que usted diga no te quiero escuchar, no te quiero escuchar, probablemente llegue el día que diga ahora sí quiero escuchar, y Dios diga no hablaré. ¿Por qué digo todo esto? Por lo que está sucediendo en Romanos 1. No quisieron tomar en cuenta mi gloria, mi honor. ¡Bum! Los entregó, ya no hay más. Por eso esta ira actual de Romanos 1:18 se puede llamar la ira del abandono. Así la llaman algunos teólogos. La ira del abandono. Es cuando los hombres rechazan repetidamente a Dios. Y Él viene, los abandona y los entrega a sus propios caminos. ¿Saben qué es lo peor que Dios nos puede hacer? Dejarnos en nuestro propio pecado. Dejarnos en nuestra propia maldad. Concedernos aquello que pide nuestro corazón malvado. Déjame pecar. Déjame entregarme a este mundo. Déjame vivir como me da la gana. No te metas en mi vida. Déjame entregarme a la inmoralidad, a la codicia, a la vanidad, al egoísmo, a mi orgullo, a mi idolatría. Déjame hacerlo. Y puede que llegue un día donde Dios dice, ¿eso es lo que quieres? Toma. Como lo acabamos de leer en primer libro de Samuel, y como lo acabamos de leer en Romanos 1, y como lo acabamos de leer en Proverbios capítulo 1, lo peor que nos puede pasar, amados hermanos que están aquí, es que Dios nos entrega nuestro pecado. Y lo mejor que nos ha pasado es que Dios nos tomara de la mano y nos arrebatara del fuego y nos dijera, no voy a conceder lo que pides. Y te daré un nuevo corazón y te haré nacer de nuevo por mi espíritu. Y ahora tú serás de mi propiedad, serás amado por mí. Y no solo eso, tú me amarás a mí. Así que agradece que Dios no te haya dejado en tu pecado. Agradece que Dios no haya concedido muchas de tus peticiones. Agradécele a Dios, este Dios bendito y amoroso, de que no te haya dejado en tu lujuria, tu idolatría, tu vanidad y tu egoísmo y tu arrogancia, tu ego. Agradécele a Dios que te haya tomado de la mano, que te haya escogido de lo vil y de lo sucio para avergonzar a los sabios. Agradécele a Dios por la salvación tan grande que te ha dado, por su gracia, por la justicia de Cristo, por la cruz bañada en sangre, por la tumba vacía. Agradece. Hemos sido recipientes de su amor y de su misericordia. Agradece. Por eso es que tenemos que hacer todo lo opuesto a lo que estos hombres hicieron. Nosotros sí debemos, podemos darle gloria a Dios y gracia por lo que ha hecho. Lo peor que Dios puede hacer es abandonarnos. ¿Cuántos que se llamaron creyentes vinieron aquí, escucharon, se desviaron y dijeron no te metas en mi vida? Y perdieron de vista que era Dios a través del pueblo de Dios. ¿O es que están esperando que Cristo venga y se aparezca frente a ti, te toque la puerta? No, Él habita en su pueblo y pretende usar a su pueblo para rescatar, fortalecer, santificar a su pueblo. No menosprecies la iglesia local, no la menosprecies. Para rescatarnos y sacarnos. Porque nuestro pecado nos pasa factura y nunca cumple lo que nos promete. Es como tratar de salir de la arena movediza por nosotros mismos.
¿Qué es lo que pasa cuando alguien intenta salir de la arena movediza con sus propias fuerzas? Se hunde más. Necesita que alguien lance una soga, una mano. Pues Dios ha provisto tu iglesia. No la iglesia que ves en internet, esa no es tu iglesia local. Para que alguien te lance una soga o extienda la mano y te saque de ahí. Recuerda, lo peor que te puede pasar es que Dios te conceda lo que le pides. Hablando en este sentido negativo, lo peor que te puede pasar es que Dios te deje en tu corazón endurecido y en tu pecado. Verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Quieren esto, tomen esto. En cuanto al género masculino, la función natural es que un hombre se case con una mujer y tenga una relación sexual con ella. El resultado de esta unión que produce una descendencia. Pero aquí este texto, el juicio que tienen, al concederle la depravación que quieren en forma de juicio, estos hombres tienen extraños deseos sexuales por otros hombres. Esta deserción divina ocurre ¿por qué? Porque rechazaron a Dios. Alguien decía, el pecado de raíz es la incredulidad. El fruto del pecado de la incredulidad es la homosexualidad. Esto es lo que quieren. Aquí ocurre porque rechazaron a Dios. Rechazaron a Dios. Verso 29 al 31. Y como ellos, vamos a leer desde el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, de nuevo, el estribillo, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Hace un tiempo le preguntaron al pastor Sugel ¿qué creía él que Dios iba a hacer con toda la inmoralidad en el mundo? La agenda LGBTQ y todo lo demás. Y él decía, ¿cómo será el juicio? Le preguntaban a él. Y el pastor Sugel respondió, no, es que este es el juicio. El entregarlos a sus pasiones vergonzosas. Están experimentando la ira presente. Y si no se arrepienten y creen en Cristo, tendrán que experimentar la ira futura. Cuando la barrera del dique sea quitada y toda la furia de la ira de Dios venga contra toda impiedad e injusticia de los hombres. El trágico resultado de esta mente depravada se encuentra en los versos 29 al 31, que es la lista de vicios más larga que se encuentra en la Biblia. Y dice el texto, luego de citar esta lista, dice el verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y en el verso 21 se dice, quienes habiendo conocido a Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. El trágico resultado de esta mente depravada está aquí. Estos van de mal en peor. Y aquí dice son dignos de muerte. Y aquí está hablando de la muerte segunda, que es la muerte eterna en el infierno. Y dice que no solo cometen tales pecados, sino que dan una aprobación sincera a quienes los practican. Yo apruebo eso. Ay, hay que ser de mente abierta. No hay que ser tan radicales. ¿Y qué si se aman? Si se quieren. Si eso es lo que anhelan. ¿Por qué juzgarlo? No juzguemos, solo Dios juzga. Pablo está diciendo que todos los hombres traen una fábrica o de fábrica una conciencia moral. El hombre ha decidido ir en contra de las reglas, decía alguien. Pero no solo el hombre ha decidido ir en contra de las reglas que Dios ha establecido, sino que el hombre ha decidido promover sus propias reglas del juego contrarias a las reglas de Dios.
las leyes malas que abundan en todo lugar. Alguien se preguntaba, ¿por qué hay tantos heterosexuales asistiendo a una marcha del orgullo gay? Ya va, ¿tú no eres heterosexual? Hay que ser de mente abierta. No solo las practican, dice el texto, sino que se complacen con los que la hacen. Bueno, yo no soy homosexual, yo soy heterosexual, pero apruebo eso. Y esto puede ser aplicado a un montón de cosas. Miren, hermanos, yo me espantaba en estos días cuando examinaba la agenda de los candidatos políticos en la semana pasada. Y me late que muchos cristianos no están haciendo eso. Solamente queremos que aparezca alguien, un Mesías. Pero nadie está tratando de escudriñar y hacer esto con discernimiento, como espero hoy hacer hablarlo en la tarde. Obedecer ciegamente. Y ambos vienen con una agenda con toda su fuerza, con todo su progresismo, a atentar contra el diseño de Dios y a manifestar su control de diferentes formas. Ah, pastor, usted como que le va a Maduro. No, usted como que le va al mundo. Esto está tan polarizado que cualquier cosa que yo diga aquí se puede malinterpretar. Ayer hablaba con el pastor Sugel y me decía que el tweet que puso, el mensaje que puso en estos días de orar por Venezuela, dice que era impresionante la cantidad de personas que le escribieron diciendo, tú eres de tal partido, no, tú eres de tal partido. Y él no ha dicho nada. Bueno, probablemente yo salga de aquí y algunos digan, no, tú como que aquí, tú como... Bueno, gracias a Dios no voté, no puedo votar, soy colombiano, si hubiese podido, no le voy a dar mi respuesta. Pero definitivamente la iglesia ha tomado el discernimiento y lo tiró a la basura. Y estamos experimentando las consecuencias de eso. Recuerden, no solo no practicamos estas cosas, sino que de ninguna manera nos podemos complacer con los que las practican. Avalamos lo que es correcto y rechazamos lo que es incorrecto. Ahora bien, ¿quién determina lo que es correcto y incorrecto? ¿Los partidos políticos? No, Dios, en su palabra. Por eso conoce tu Biblia. La ira de Dios vendrá contra toda impiedad. A quienes rechazaron a Dios, a pesar de conocerlo. Quienes cambiaron la verdad por la mentira. Y quienes pidieron entregarse a todo su desenfreno y pecado, Dios los entregó. Dios los abandonó y están bajo la ira de Dios. ¿Ustedes se acuerdan el principio, la parte de la sección que está antes del texto que leímos y la parte siguiente? ¿Por qué Pablo nos dice esto con tanto peso? Para mostrarnos, ahora pueden entender por qué explico de esta manera el Evangelio. Porque toda la raza humana que acabo de describir aquí lo necesita. Y te acabo de dar las razones por qué lo necesita. Están bajo la ira de Dios. Necesitan ser salvos de la ira divina. Pero al mismo tiempo ser salvos de Dios mismo, porque Dios es quien vendrá con toda su ira. Por eso es aquí donde el Evangelio brilla. Para nosotros poder entender la buena noticia del Evangelio, primero tenemos que entender la mala noticia. ¿Para qué un Salvador si no me veo perdido? ¿Para qué perdón de pecados si no veo ninguna maldad en mí? ¿Para qué una justicia si yo me puedo salvar por mis obras? Necesitamos primero presentar la mala noticia antes que los hombres puedan escuchar la buena noticia. Como alguien lo decía, ¿dónde brilla más un diamante? ¿Sobre un pañuelo blanco o sobre uno negro? Sobre uno negro. Por eso ponemos primero toda la oscuridad y la realidad de nuestros corazones y de la raza humana, para que el Evangelio pueda tener el brillo adecuado y el resplandor adecuado. Y la pregunta que nos hacemos de nuevo es, pastor, ¿cómo Dios resolvió el problema de la raza humana?
Cómo Dios resolvió este caos de que todos, judíos y gentiles, están bajo la ira de Dios y esta represa está pronto de venir contra todo aquel que rechaza a Cristo. Cómo Dios resolvió este problema. Bueno, yo quiero decirles que Pablo usa esta misma palabra, entregó, diferentes veces. Cuando dice que el mismo Dios entregó a la humanidad a sus pasiones vergonzosas. Pero también Pablo, más adelante, nos dice que Dios entregó a su Hijo para que cayera sobre él la ira omnipotente que nosotros merecíamos. La ira que merecen los orgullosos, la recibió Cristo sobre sus hombros. Como decía alguien, la ira que merecen los inmorales, los homosexuales, Cristo la recibió sobre sus hombros. Así que también hay esperanza, salvación y vida eterna para los homosexuales, para que abandonen su vida de pecado y se vuelvan a Dios. La ira omnipotente que merecían los idólatras, los arrogantes, los vanidosos, los inmorales, toda esa ira santa que nosotros merecíamos. Cristo dijo un día: toda esa ira que merece el idólatra, el inmoral, el orgulloso, el adúltero, el ladrón, el mentiroso, el murmurador, toda esa ira, dijo Cristo, arrójala sobre mí, Padre mío. Y Dios el Padre la arrojó sobre él, convirtiéndose él en nuestro sustituto y otorgándonos por medio de él la justicia que tú y yo necesitábamos con urgencia. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Cristo. La ira de Dios sobre los hombres ha hecho necesaria la cruz. Por eso Pablo coloca este manto negro en medio de este diamante que rodea esta carta. Por eso nuestra misión, amados hermanos, es predicar a Cristo para que los hombres se conviertan de sus pecados. Mira lo que dice Romanos 8, versículos 32 en adelante. Romanos 8, 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que ¿qué? Que lo entregó. Es la misma palabra que usó en el capítulo 1. Por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y todo esto por lo que sucedió en el versículo 32, porque Dios lo entregó por todos nosotros. Así como Dios entregó a unos a sus pasiones vergonzosas, experimentar la ira divina, Dios entregó a uno para que tú y yo fuéramos librados de la ira divina y ser reconciliados con Él y que su justicia fuera nuestra. Y ahora podemos ampararnos en la justicia de Cristo, incluso cuando el diablo viene a acusarnos. Él es mi justicia, puedes decir. La respuesta a la pregunta de Pablo es: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Por eso nuestra misión es predicar a Cristo, para que los hombres se conviertan de sus pecados a Dios. Hermanos, la Escritura dice que el Señor vendrá cuando el último de sus escogidos venga al arrepentimiento. El Señor ha dejado en Mateo 28 la gran comisión para su pueblo de anunciar a Cristo hasta lo último de la tierra. Me llenó mucho de gozo una reunión que tuvimos en Colombia, un grupo de pastores que nos estamos uniendo para preparar y enviar misioneros a Europa y a muchas partes del mundo, donde los musulmanes están invadiendo cada rincón. Y decíamos algo, y uno de ellos mencionaba algo, y quiero que al escuchar lo que voy a decir, nadie crea que estoy hablando de alguien en particular, y luego voy a decir por qué. Y uno de estos pastores decían: muchos de nuestros miembros están haciendo todo lo posible para irse a Europa por unos euros, pero nadie está levantando la mano de ir a Europa para alcanzar las comunidades árabes y llegar el evangelio a cada rincón, porque Europa se ha apartado de Dios.
O como dijo uno de los pastores en España, Europa está muerta. Nadie. ¿Y por qué lo digo? Porque despedimos a 2 hermanos este mismo año que se fueron a Europa a trabajar. Pero no lo estoy hablando por ellos. Pero ¿cuántos de aquí se quieren levantar y ir y llevar el evangelio? No, eso es muy peligroso, pastor. Usted dijo que al país es donde van a ir. Por cierto, si Dios lo permite, iremos en noviembre. Hay que ir de incógnito. Hay que tener en cuenta esto por los peligros, la persecución, la prisión. No, pastor, que va. Pero podemos ir a marchar sin importar que nos disparen un perdigón o que terminemos en prisión. Hermanos, no sucumban a las presiones que los hombres se están poniendo sobre ustedes, sin importar cuál sea el bando. Y digo todo esto porque yo no le estoy predicando a la iglesia John MacArthur, le estoy predicando a la iglesia aquí Trono de Gracia en Caracas. Y mis aplicaciones tienen que ir en base a las necesidades que tenemos. Si no, no soy pastor. Si el pastor no le da al rebaño lo que necesita, eso no es un pastor. Pero muchos están sucumbiendo ante la presión de los hombres. Sale algún líder político y dice algo, pum, 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 corro. No importa que me cueste la vida o la cárcel. Pero aquí los líderes de esta iglesia estamos rogándoles a ustedes que no falten un domingo, que visiten a alguien la semana, que se comporten como es digno del evangelio, que se vistan con modestia como Dios le honra. Y tenemos que suplicarles que escuchen y que obedezcan la verdad de Dios. Pero basta que un hombre, mujer, quien sea, diga algo, corremos inmediatamente por las razones que sea. Estamos dispuestos a ir a prisión y a morir por un partido. Pero por Cristo parece que no, ya no queremos ir ni siquiera a los barrios más peligrosos de la ciudad a llevar el evangelio. No, nos da miedo y si nos hacen algo. Ahora todos parecen periodistas en redes sociales. Ya se les olvidó el evangelio y la verdad. Ya el nombre de Cristo no está siendo anunciado. Somos fáciles para desenfocarnos, pero fáciles. Nuestros corazones se inclinan a buscar un cacique a quien seguir. Y repito, yo no estoy diciendo que no te involucres en política, no te estoy diciendo que no votes, ese no es mi punto. Mi punto es que lo hagas con entendimiento y ten cuidado de hacerlo bajo la presión de los hombres, que un día disfrutarán de una piña colada en una playa mientras tú estás tras las rejas. Aprendamos a discernir y a entender nuestros tiempos. Por favor, hermanos. Y recuerden que cuando usted sale allá afuera, usted también representa una iglesia local. Usted es parte de una familia. Hermanos míos, necesitamos honrar la verdad de Dios y llevar el evangelio a cada corazón. Desde los que están en los puestos más altos hasta los más pequeños, necesitamos que el nombre de Cristo sea anunciado. Y cuando cada hombre, sin importar su posición, abrace a Cristo como el Señor de sus vidas y el Salvador de sus almas, eso va a producir un cambio en las leyes, en la familia, en las escuelas, en las instituciones. Pero eso no va a pasar si el evangelio no ha alcanzado esos corazones. Es imposible. Es imposible que eso pase. Porque eso solo se puede hacer con el temor del Señor y conociendo la verdad del Señor. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto es lo que revela el evangelio. La justicia que Dios nos ofrece en Cristo como un regalo por medio de la fe. Se me fue el tiempo, pero yo puedo decirles algo, hermanos. Dios está juzgando al mundo. Decía alguien, Dios juzgó al mundo antiguo por medio de la figura humilde de un anciano que construyó un arca. Dios juzgó el poder de Babel, escogiendo a un anciano, Abraham, para que por medio de él viniera una multitud como las estrellas del cielo y entonces pudiera formarse una gran nación por medio de las cuales todas las naciones serían bendecidas. Dios juzgó la idolatría y perversión de Egipto por medio de Moisés. Dios venció el poder de los filisteos reflejado en el gigante Goliat usando un pequeño pastor de ovejas llamado David. Hermanos, Dios juzgó a las naciones en el pasado por medio de profetas. Dios juzgó a la muerte trayendo la vida por medio de su Hijo Jesucristo, enviado en la humillación y en su encarnación. El hijo del carpintero, no el hijo de Herodes.
Y Dios sigue juzgando al mundo hoy por medio de la predicación del evangelio, a través de vasos de barro, a través de lo débil de este mundo que avergüenza a lo sabio. Dios sigue juzgando al mundo. Hoy que se está escuchando este sermón, Dios lo está usando para juzgar al mundo, llamarlos al arrepentimiento y a la fe, y a disfrutar la salvación que Dios ofrece en Cristo, para recibir la vida eterna y para ser recipientes del glorioso, precioso y hermoso amor de Dios. ¿Por qué resistirse a venir a Cristo? ¿Por qué resistirse a recibir esta clase de amor? Dios juzga al mundo. Cada vez que se predica la palabra, Dios está juzgando al mundo. Hermanos, Dios salva a su pueblo. Su pueblo está salvo de la ira. Cuando ese dique se rompa, tú y yo podemos estar tranquilos. Así como estaban tranquilos los israelitas cuando el ángel de la muerte pasaba por sus casas. Tú y yo podemos tener paz. Así que no temas. No temas, se te ha dado la salvación, el perdón de pecados, has sido reconciliado con Dios. Y aunque veas todo caerse a pedazos en nuestra oración, por la cual debemos orar para que Dios nos dé gobernantes que se alineen a los principios bíblicos y que ponga temor en el corazón de ellos. Pero sepa usted que del mayor mal que podía venir a su vida, ya usted ha sido librado. Dios salva a su pueblo y juzgará al mundo, no conforme al poderío humano, sino a su gran sabiduría y poder. Y esto se refleja en el evangelio. Lo débil de Dios es más fuerte que el poder de los hombres. Recuerden nuestro argumento. Todos necesitamos la justicia que Dios provee en el evangelio por medio de la fe. Todos, porque todos están bajo la ira de Dios. Porque todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso todos necesitan la justicia que Dios ofrece en el evangelio. Y si tú la has recibido, alégrate en tu Señor. Oremos. Señor, qué tiempos tan difíciles nos ha tocado vivir. Ten misericordia de este país. A esta Venezuela que amamos tanto, Señor, donde tú nos has colocado. Por favor, Señor, lo único que te suplico, porque desconozco el futuro, es haz tu voluntad y no la nuestra. Tu voluntad siempre será agradable, buena y perfecta, la nuestra no. Padre, ayúdanos a pedir como conviene. Ayúdanos a comportarnos como ciudadanos del reino de Dios. Y a hacer un impacto en nuestra nación. Y a no esperar cada 5 años de votaciones para querer hacer un cambio, un impacto. Que como cristianos en la esfera donde tú nos hayas colocado, podamos crear un impacto con la verdad y llevar las buenas nuevas a todo lugar. Pero para ello permítenos modelarla primero y que este mundo vea que el mensaje que proclamamos es real, porque pueden ver el cambio en nosotros. Ten misericordia de nuestro país. Ten misericordia de aquellos que son inocentes. No permitas que el mal prospere en esta nación. Ten misericordia de nuestra nación. Y protege a tu iglesia de actuar sin discernimiento. Que nuestras rodillas se queden marcadas de tanto clamar por nuestra nación. Pero que nuestros labios se desgasten de hablar hasta el cansancio de tu nombre. Que nuestro temor no esté en los hombres, en los que matan el cuerpo. Que podamos temer en aquel que destruye el alma. Y si en algún momento a ti te place que tu pueblo sea perseguido en este país, hazlo y purifica tu iglesia. Ante tanta falsa cristiandad y ante tantos cristianos domingueros, haz lo que tú quieras hacer para limpiar a tu pueblo. Solo te suplico que por tu Espíritu Santo tú nos capacites
para enfrentar cualquier prueba que venga a nuestras vidas. Y que hoy podamos echar todas nuestras ansiedades sobre ti. Y recordar que no debemos pedirte que controles lo que está pasando, porque tú siempre estás en control. Tú nunca has dejado tu trono vacío. Y como vimos hoy, tú no eres indiferente a los actos impíos e injustos que se cometen debajo del sol. Tú todo lo ves, todo lo escudriñas, todo lo juzgas. Y esperamos ansiosamente ese día desde que vengas desde los cielos, para que podamos contemplar esa ira venidera sobre todos aquellos que te rechazaron y no creyeron en tu Hijo. Pero al mismo tiempo, anhelar tu ira venidera, anhelar tu segunda venida, para que se pueda cumplir esta promesa en nosotros, que los que tienen hambre y sed de justicia, estos un día serán saciados. Sácianos, Señor, porque tenemos hambre y sed de justicia. Que podamos proclamarle al mundo que así como muchos fueron entregados en su maldad, tú también entregaste a tu Hijo para que pudiéramos alcanzar el perdón y la reconciliación que solo se encuentra en Cristo Jesús. Te lo pido en tu nombre. Amén.